Muy buenas noches, hermanos, a todos, bendiciones. Levante su mano ahí donde está y salude a todo a su alrededor, a la iglesia, a los que están ahí al lado de usted en la mesa, aquellos que nos acompañan a través de las redes sociales. Saludos a todos, bendiciones, que el Señor les bendiga grandemente. ¿Cómo están en esta noche? Amén. ¿Cuántos pueden decir bien, bendecido? Gracias a Dios. Amén. Qué bueno, qué bueno. Le damos gracias a Dios. Mire, yo quiero compartir con ustedes algo que creo yo que el Señor ha puesto en mi corazón para hablar a cada uno de ustedes, y espero que usted lo reciba, espero que usted sea bendecido con esta palabra y sobre todo que nos acerque en nuestro amor al Señor Jesucristo, que haga crecer nuestra fe y entender la palabra del Señor. Yo sé que hoy tenemos un arreglo, un setup un poquito diferente y no, pues hoy estamos con estas mesas tan preciosas. Por cierto, muchísimas gracias a nuestra hermana Linda por esta preciosa decoración y a todos los que han colaborado. Hoy estamos en una, no como acostumbramos comúnmente, ¿no? Pero bueno, gloria a Dios porque rompemos la rutina también, y romper la rutina es bueno, ¿verdad que sí? De vez en cuando es bueno romper la rutina, nos ayuda a salir de lo monótono y a probar nuevas cosas. Mis amados, por algunos minutos yo quiero compartir con ustedes acerca de un tema que yo he titulado El Rey y el Reino que Israel esperaba. Lo repito una vez más, el Rey y el Reino que Israel esperaba. Quiero contarles, hermanos, que estos días he estado estudiando una vez más el Evangelio según San Lucas, y como usted sabe, Lucas narra los acontecimientos tanto de la profecía del nacimiento del Señor como el nacimiento mismo del Señor en los primeros dos capítulos, en el capítulo número 1, en el capítulo número 2 y parte también del capítulo 3. Y en un estudio de estos dos capítulos, yo voy a compartir con ustedes y quiero pedirle que usted me acompañe, hermano, conmigo a través de estos dos capítulos para que podamos encontrar, de acuerdo a lo que yo entiendo, podamos encontrar al rey y al tipo de reino que Israel esperaba, y por supuesto entender, hermanos, el rey real y el tipo de reino que en efecto trajo nuestro Señor Jesucristo. Así que básicamente lo que le estoy diciendo es que vamos a estudiar un poquito en el libro de Lucas capítulo 1 y en el capítulo 2, y quiero pedirle que me acompañe. Yo estaré leyendo algunos versículos. Si usted tiene la Biblia a la mano o la aplicación donde pueda leer la Biblia, usted me acompaña, pero si no, quiero pedirle que escuche con atención. Y voy a hablar, hermano, acerca del encuentro que este niño rey tuvo específicamente con 4 personas. Vamos a estudiar por los próximos minutos el encuentro del Señor Jesucristo, de ese niño prometido, ese niño rey con 4 personas. Número 1, con Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Número 2, con María, esa virgen que se convertiría en su madre física. Número 3, con un hombre llamado Simeón. Y número 4 y último, con una mujer llamada Ana, que de acuerdo a la Biblia era una profeta. Entonces, hablaremos de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, hablaremos de María, la madre de Jesús, hablaremos de Simeón y hablaremos de Ana, la profeta o la profetisa. Y vamos, hermanos, a tratar de entender el rey y el reino que ellos esperaban. Quiero pedirle que si usted está ahí en la lectura, vaya conmigo a Lucas capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 11 al versículo 13, por favor. Lucas capítulo 1, versículo 11 al versículo 13.
Voy a leer, hermano, y si usted tiene la lectura, sígame por favor. Dice la palabra que ya mencionamos, o la cita que ya mencionamos. Entonces el ángel del Señor se le apareció puesto de pie a la derecha del altar del incienso. Repita conmigo, a la derecha del altar del incienso. Una vez más, hermano, fuerte por favor. A la derecha del altar del incienso. Note eso, el ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Versículo 12 dice: Zacarías se turbó cuando le vio y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido atendida. Repita conmigo, tu oración. Una vez más, tu oración ha sido atendida. ¿Cuáles fueron las palabras del ángel a Zacarías? Tu oración ha sido atendida. ¿Por qué es interesante esto, hermanos? La historia ya la conocemos. Apenas la semana anterior, la hermana Yolanda nos hablaba un poquito acerca de este suceso. Cómo fue el anunciamiento de la venida de Juan, porque lo estudiamos, hermano, no solo fue anunciada la venida de Jesús, el nacimiento de Jesús, sino fue anunciado el nacimiento de Juan el Bautista a través de este encuentro, y también en este mismo encuentro fue anunciado el nacimiento del Señor Jesús. La historia la conocemos, la estudiamos la semana anterior. Zacarías estaba por turno, entra al templo, y dentro del templo, cuando estaba haciendo su oficio, pero específicamente cuando él se acercaba al altar del incienso, el ángel Gabriel se le aparece a la derecha del altar del incienso. Una vez más, enfatizo el altar del incienso y enfatizo la respuesta del ángel a Zacarías. No temas, Zacarías, porque tu oración o tus oraciones, dicen otras versiones, han sido escuchadas o atendidas delante de Dios. Mis amados, sé que nosotros como iglesia manejamos ya algunos de estos conceptos, pero es importante recordarlos. En la Biblia, el incienso representa la oración. En la Biblia, el incienso, todo aquello que fue plasmado en el Antiguo Testamento, en la Torá, en la ley mosaica, hermano, y que vemos todas esas ordenanzas, todos esos sacrificios que le fueron ordenados a Israel, y cómo Dios había dado instrucciones, hermano, tediosas, instrucciones extensas, largas, de entre muchas cosas, cómo se debía de presentar el incienso, cuándo se debía de presentar el incienso y en qué momento se debía de presentar el incienso. Nosotros entendemos por la palabra del Señor que el incienso representa espiritualmente la oración. Apocalipsis capítulo 5 versículo 8 dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Escuche con atención. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Diga conmigo, llenas de incienso. Oiga lo que dice después, que son las oraciones de los santos. ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Qué es el incienso, hermano? Juan ve esta visión celestial del Apocalipsis. Yo no sé, hermano, lo podemos discutir. Yo creo que no fue una visión. Yo creo que Juan fue raptado o llevado en su espíritu al cielo, donde experimentó todo esto. Pero él tiene este encuentro sobrenatural tremendo con el Señor, y se le muestra allá que las copas de oro que los ángeles tienen delante del Señor, se dice, no se deja a interpretación, no se deja a lo que tú creas o no. La Biblia, el Espíritu Santo lo dice. Esas copas de oro son las oraciones de los santos.
Regresando a nuestro tema de Zacarías, eso me enseña, hermano, que las manifestaciones sobrenaturales, eso me enseña a mí que los encuentros angélicos, que las cosas sobrenaturales solo le pasan a aquellos que oran. ¿Qué fue lo que le dijo el ángel otra vez a Zacarías? Zacarías, ¿tus qué? Tus oraciones han sido atendidas de parte de Dios. No es casualidad que el ángel se haya presentado al altar del incienso, al punto en el que este hombre de Dios llegaba al incienso. Hermanos, ¿por qué mucha gente no tiene experiencias sobrenaturales el evangelio del reino de Dios? Porque son cristianos, porque llegan al culto, pero no tienen una vida de oración. Si quiere hablo de pastel, de comida, de esferas, de arbolito. Hermano, las manifestaciones sobrenaturales del cielo son para aquellas personas que tienen una vida íntima de oración. Yo soy pastor, hermano, y yo constantemente, bueno, no constantemente, pero sí me ha tocado gente que se acerca a mí y en un acto de sinceridad, y qué bueno que sean sinceros. El problema radica en la duda, pero gente que se acerca a mí y me dice, pastor, yo veo, y aún me dicen nombres, que el hermano Julano, que la hermana Julana, la anciana tal, el anciano tal, dicen que Dios les habla y que vieron esto y que vieron el otro y que vieron aquello. Yo veo que usted mismo dice, pastor, que tuvo esta experiencia, Hermano, la razón, tú eres hijo de Dios por causa de tu fe. Tú eres hijo de Dios porque has decidido poner tu fe en Cristo, porque has decidido recibirle como Salvador y aceptar la justificación que el Señor ha hecho por ti. Pero si tú no construyes una relación personal, si tú no construyes una relación íntima con el Señor basada en un hábito verdadero de oración, todo lo que está en la Biblia, todo lo sobrenatural, todo lo del reino, todas esas experiencias y manifestaciones sobrenaturales que suceden y que siguen pasando hasta el día de hoy, porque el Dios de ayer es el mismo Dios que tenemos hoy. Y es el mismo Dios que tendremos en el futuro o que habrá en el futuro, porque Él es Dios por los siglos de los siglos. Pero esas manifestaciones son para aquellos que buscan al Señor de todo corazón. Amados, escuché a un salmista, estoy recordando su nombre, Marcos Brunet, un salmista, un cantante cristiano muy conocido. Dice el hermano Marcos, Dios no tiene favoritos, pero sí tiene íntimos. Qué gran verdad, hermano. Dios no hace acepción de personas entre sus hijos, entre su pueblo, pero sí tiene íntimos, aquellos que le buscan, aquellos que se disponen a acercarse a Él. Dios, hermano, abre sus brazos y los recibe, porque esa es la voluntad de Dios. Entonces, por favor, repita conmigo, las manifestaciones sobrenaturales son para los que oran. Amén. Yo espero que usted guarde eso en su corazón. Si usted es de los que anhela ver, si usted es de los que anhela escuchar, si usted es de los que anhela recibir. Mire, hermano, tan así. Hace muchos años había una familia en la iglesia y un joven quería recibir el don de hablar en lenguas. Y yo le dije, ¿quieres recibirlo? Porque se acercó a mí. Les digo, hermano, la gente abre su corazón con sinceridad. Y me dijo, pastor, yo quiero recibir eso. Él atestiguó cuando su servidor lo recibió y me dijo, yo quiero recibir eso, yo quiero eso. Y le dije, hijo o joven, le dije, tienes que buscarlo de todo corazón. Una persona cercana le dijo,
te apuesto el dinero que quiera, me muero, pongo mi firma, le dijo, y te garantizo que en 3 años tú no has recibido nada, porque eso no existe, porque eso no es real. Por supuesto, estoy hablando de un hermano cristiano que era enemigo de todo lo que tiene que ver con las cosas del Espíritu. Y yo le dije a este muchacho, lo animé y le dije, no te preocupes, no te aflijas por eso. Una cosa sí te voy a decir. Si tú no lo procuras de todo corazón, en oración y en ayuno, no lo vas a recibir ciertamente. ¿Por qué, hermano? Porque no es suficiente desear las cosas. Yo, hermano, le voy a recordar cosas que el Señor nos ha enseñado en el pasado. Lo único gratis que el Señor nos dio fue la salvación, la justificación de nuestros pecados, el recibir la salvación por fe. Todo lo demás de las cosas espirituales, hermano, usted y yo tenemos que conquistarlas. Usted y yo tenemos que esforzarnos, caminar hacia ellas para poder tomarlas. Entonces, este hombre de Dios, hermano, tiene esta visitación de parte del ángel Gabriel y, hermano, y se le anuncia lo que va a venir. Se le anuncia la venida del que será su hijo, el que será Juan el Bautista, pero también se le anuncia, ojo con esto, se le anuncia también el nacimiento del Mesías, el nacimiento del rey, y se le anuncia la relación que tendrá su hijo o el ministerio de su hijo en cuanto al Mesías. Ahora, mire lo que profetiza Zacarías cuando su boca o cuando Dios le permite abrir su boca para pronunciar el nombre del niño. Insisto, no me meto en tantos detalles. La semana pasada nuestra hermana Yolanda nos hablaba excelentemente de la historia. En ese momento, cuando le preguntan a él, porque no le creían a la mamá, y le preguntan a él cuál iba a ser el nombre de su hijo, dice la Biblia que él o Dios le abre su boca y dice, Juan es su nombre, y después de pronunciar que el nombre era Juan, él comienza a profetizar. Él comienza a hablar por el Espíritu de Dios, y entre las cosas que dice, lo voy a leer, Lucas capítulo 1, 67 al 74. Dice, Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo. Oiga, ¿por parte de quién hablaba? Fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Ha levantado para nosotros un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Amados, aquí parece ser que no hay lugar a dudas. Todos los comentaristas bíblicos están de acuerdo, y es tan obvio que no es que lo dice uno o dos. El 100% de los comentaristas están de acuerdo con esto. De hecho, si usted, yo no sé si usted tiene su Biblia a la mano, pero si usted tiene su Biblia a la mano, en la frase donde dice un poderoso Salvador, hay un asterisco que le lleva al pie de página, donde dice que la frase literal, la frase real que mencionó Zacarías es un cuerno de salvación. Eso es lo que verdaderamente está escrito en los manuscritos originales. Y todas las Biblias, no importa qué traducción, lo aceptan así y se lo aclaran a uno en los pies de páginas. Entonces, entendiendo esto, repetimos que dice, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y ha levantado para nosotros un cuerno de salvación en la casa de su siervo David, tal como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde antiguo, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. Repita conmigo, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. Otra vez, salvación de nuestros enemigos
y de la mano de todos los que nos aborrecen, para hacer misericordia con nuestros padres y para acordarse de su santo pacto. Este es el juramento que juró Abraham nuestro padre. Escucha, hermano, para concedernos que una vez rescatados de las manos de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor. Hermanos, una pregunta. ¿Quiénes son esos enemigos a los que Zacarías se refería? ¿Quiénes son esos que los aborrecían? Esos que dice, este niño que viene, el Mesías, este cuerno de salvación, es la salvación de nuestros enemigos y de la mano de los que nos aborrecen. Rescatados de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor. ¿A quién se refería Zacarías, hermano? A los romanos. Le pregunto, ¿a quién se refería Zacarías? A los romanos, a sus opresores. En este tiempo, hermano, Israel estaba conquistado por el imperio romano y el imperio romano tenía subyugadas a todas las naciones que estaban bajo su pie con un puño de hierro. Era o fue un imperio muy duro, muy cruel, muy déspota. Y cuando Zacarías habla o profetiza de la venida del Señor, habla de un cuerno de salvación. ¿Por qué le mencioné ese detalle del cuerno de salvación? Porque todo el Antiguo Testamento, sígame por favor, voy a tratar de no ser tan extenso. Todo el Antiguo Testamento, en las crónicas de los reyes, primera y segunda de Crónicas, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Samuel, todas las crónicas de los reyes, está escrito que cuando los profetas que servían a los reyes, que estaban alrededor de la corte real, profetizaban la victoria al rey de Israel, escuche, tomaban un cuerno, agarraban un cuerno, y profetizaban delante del trono real y decían, oh rey, así ha dicho el Señor. Así como como hace el búfalo y el toro a sus enemigos, así harás tú al rey de Siria. Así acornearás a tus enemigos, los filisteos. Así harás esto y el otro. Entonces, el cuerno era una figura recurrente de victoria en la guerra. Era una figura recurrente de victoria contra los enemigos. Los profetas lo tomaban delante del rey y profetizaban de esta manera. Zacarías se está refiriendo a eso. Zacarías está diciendo que ese Mesías que viene era un cuerno de salvación contra sus enemigos, contra los romanos, contra aquellos que los aborrecían y que los tenían oprimidos. Ahora, Zacarías esperaba que una de las cosas que el Mesías hiciera fuera librarlos del yugo romano. Porque lo que le dije, o el tema es el rey y el reino que Israel esperaba. O el tipo de rey y tipo de reino que Israel esperaba. Hablemos de la segunda persona en nuestra lista. Hablemos de María. Una vez más, hermano, aparece el ángel Gabriel, su tercera aparición en el récord bíblico. La primera fue con Daniel, la segunda fue con Zacarías y la tercera, y al parecer última, por lo menos en la Biblia, es con María. Lucas capítulo 1, versículo 26 al 38 dice lo siguiente. En el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Cuando entró a donde ella estaba, dijo, te saludo. Así dice nuestra versión, ¿verdad? Te saludo,
muy favorecida. La versión del 60 dice, salve. ¿Se acuerdan de la versión anterior? Dice que Gabriel se presentó y le dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Pero ella se turbó por sus palabras y se preguntaba qué clase de salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios, y he aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ojo, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Ojo, ojo, y el Señor Dios le dará el trono. Oiga la referencia del ángel. Le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues yo no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, también tu parienta Elizabeth ha concebido un hijo en su vejez. Este es el 6º mes para ella, que era estéril. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de ella. Amados, lo primero que necesito que entienda es que Dios es más grande que nuestra mente. Dios es más grande que nuestra religión. Dios es más grande que nuestras costumbres. Dios no está sujeto a tu idea o a mi idea de cómo se deben hacer las cosas. ¿Por qué menciono esto? Porque dice la Biblia que cuando el ángel Gabriel se aparece a María, le dice, salve, muy favorecida. Y yo investigaba un poquito y encontraba, hermano, que la palabra salve era la manera en cómo los romanos saludaban en el lenguaje griego. Salve era un saludo griego. Y cuando los emperadores romanos, cuando los reyes romanos se encontraban entre ellos, la gente de alcurnia de dinero, de hecho cuando veían al César, levantaban la mano y decían, salve César. Era una forma de saludar. Y era algo 100% griego y romano. El lenguaje era griego, pero lo utilizaban los romanos. Por eso dice la Biblia que ella se turbó al escuchar sus palabras y se preguntaba, ¿qué se preguntaba, hermanos? ¿Qué? ¿Qué salutación? ¿Qué clase de salutación era esa? ¿Sabe por qué? Porque María, una muchachita santa, una muchachita, hermano, limpia, pura, porque por eso el Señor la escogió, una muchachita temerosa de Dios, una muchachita que guardaba los mandamientos del Señor, pero esperaba que el ángel dijera, Shalom. Amén. ¿Quiere un secreto, hermano? ¿Le cuento un secreto? Hace años nosotros perdimos una familia. Porque cuando yo los llamaba, no les decía, Dios le bendiga, hermano, ¿cómo está? Bendiciones. Pero le decía, hola, hermano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Como decía, ¿qué tal? Como yo decía, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, hermano, ¿cómo estás? Ay, hermano, tengo tentación de no meterme a esos. Pero es una realidad, hermano. Es una realidad. Es una realidad. Es una realidad. ¿Qué sería lo más lógico? ¿Qué sería lo más propio?
lo más correcto, la forma más correcta en cómo el ángel hubiera saludado. ¿Cómo? Shalom, Shalom María, bendita, porque es el lenguaje de Dios, el hebreo. El hebreo. ¿Me entiende, hermano? Dios es más grande que nuestra religión. Dios es más grande que nuestra mentalidad. Dios es más grande que nuestras estructuras, que nuestros programas. Dios, lo voy a repetir, Dios no está sujeto a tu forma y mi forma de cómo pensamos que deben de hacerse las cosas. Dios es soberano. Dios es por encima de todas las cosas. El ángel se presenta y le dice, salve, muy favorecida. Por eso ella se quedó y dijo, ¿qué? No dice que se preguntaba acerca de la profecía, ¿verdad? Porque las dudas que tenía de las profecías se las preguntó directamente al ángel. Le dijo, ¿cómo será esto si no conozco varón? No, se preguntaba qué clase de salutación era esta. Ahora, miren la profecía, hermano, no lo vamos a leer todo otra vez, pero dice, el Señor Dios le dará el reino de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. El ángel Gabriel dejó establecido delante de María de manera clara que ese ser que venía, que ese niño que venía, iba a ser llamado Hijo del Altísimo por causa de que el Espíritu Santo la iba a cubrir con su sombra. Pero también le dice, Él va a recibir el reino de David su padre. Hermano, de acuerdo a la cultura hebrea, de acuerdo al pensamiento hebreo, no hay mayor referencia al reino mesiánico que los hebreos esperan que se llame o que se diga o que se le nombre Hijo de David. Porque hasta el día de hoy los hebreos, uno de los títulos principales que tienen para llamar al Mesías es el Hijo de David. Gabriel dejó claro, por sentado en su declaración, que él, ese niño que venía, era el Hijo de David y que el Señor su Dios le iba a dar un reino que duraría para siempre y que no tendría fin. Hablando con honestidad, hermano, a como María pensó, a como Zacarías pensó, a como nosotros mismos hubiéramos pensado si hubiéramos estado en esa situación, se cumplió de manera literal lo que ellos creían. Mire, hermano, se cumplió letra por letra lo que Gabriel, el ángel, le dijo a María. Cuando el niño llegó, estableció un reino que no tuvo fin. Sí se cumplió, pero no de la manera que ellos esperaban. Porque ellos esperaban un reino físico, un reino militar, un reino que los librara de sus opresores. Un reino que los librara de sus enemigos. Hermano, la historia continúa y María se va a visitar a Elizabeth, su parienta. Va alegre, le cuenta las buenas nuevas. Y entonces hay una parte en donde ella eleva algo que la Biblia le llama cántico de María. María cantó. Con su prima Elizabeth, cantó de felicidad, cantó de alegría al ver para qué el Señor la había escogido. Y en ese cántico, no lo voy a leer todo por causa del tiempo, pero oiga lo que María dijo. Lucas 1, 51 al 55. Hizo proezas con su brazo, aquí está hablando María. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Escuche, quitó a los poderosos de sus tronos. ¿De quién hablaba María, hermano? ¿De quién? Quitó a los poderosos de sus tronos, levantó a los humildes. Escuche, a los hambrientos
sació de bienes, y a los ricos despidió vacíos. Ayudó a Israel su siervo, para acordarse de la misericordia tal como le había hablado a nuestros padres y a su descendencia para siempre. ¿Quiénes eran esos poderosos que fueron quitados de sus tronos? ¿Quiénes eran esos ricos que despidió vacíos? ¿Quiénes eran esos hambrientos que sació de bienes? Su siervo Israel. Aún María misma, escucha hermano, aún María misma esperaba que el hijo que ella iba a recibir implantara un reino de esta manera en como estamos hablando. Un reino literal, un reino físico, en donde Israel como nación fuera coronado como la cabeza de las naciones de la tierra y a través de ellos se expandiera el conocimiento de Jehová a las demás naciones de la tierra. Ellos lo esperaban así también. Voy a avanzar un poquito. Simeón. Hablemos de la tercera persona de nuestra lista y es este hombre llamado Simeón. Voy a leer lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 21 al 24. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, llamaron su nombre Jesús, nombre que le fue puesto por el ángel antes que él fuera concebido en el vientre. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. ¿Cuándo lo llevaron al niño a Jerusalén, hermanos? ¿Cuándo? Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos. Así como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abre la matriz será llamado santo al Señor, y para dar la ofrenda conforme a lo dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Mire, hermano, a los 8 días, de acuerdo a la ley judía, todo varón nacido tenía que ser circuncidado al 8º día. Pero Jesucristo no fue llevado para ser presentado al templo al 8º día. Primero, ¿para qué tenía que ser llevado o por qué tenía que ser llevado? Por causa de la ley del primogénito. Jehová es el dueño de todo primogénito en el pueblo de Israel desde el día del éxodo en Egipto. Desde ese día, lo quisieran los hebreos o no, Jehová es el dueño de todo primogénito. Cuando una pareja, cuando una familia comenzaban a reproducirse y tenían hijos, la ley literalmente ordenaba que esa pareja tenía que llevar a su hijo primogénito y entregarlo a Dios en el templo. ¿Para qué? Para el servicio de Dios. Para el servicio del templo, para lavar los trastes, para cuidar las lámparas, para hacer todo el servicio del ministerio, ese niño era entregado a Dios. A manera de redención, y de ahí tomamos la palabra para nuestra salvación, como nosotros la conocemos, Dios le dio a los hebreos un acto, una ofrenda. Y con esa ofrenda ellos podían redimir, esa es la palabra, ellos podían redimir a su primogénito. Entonces la pareja venía y presentaba, como está escrito en la ley del Señor, y dice aquí, un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. O sea, si yo como papá no quería entregar mi hijo al Señor, entonces yo tenía que pagar la ofrenda. Y algunos daban un par de tórtolas, otros daban 2 palomas, y de esa manera se quedaban o la ley les permitía que pudieran quedarse con su primogénito. A eso iba José y María. A eso iba. Esa era la razón por la cual a los 40 días, después de los días de la purificación de ellos, ¿por qué a los 40 días, hermano? Porque la Biblia dice, Levítico 12, 1 al 4 dice, el Señor habló a Moisés diciendo,
habla a los hijos de Israel y diles que cuando una mujer conciba y dé a luz un hijo varón, escuche hermano, será considerada impura durante 7 días. Será impura como es impura en los días de su menstruación. Al 8º día será circuncidado el prepucio de su hijo. Pero la mujer permanecerá 33 días más en la sangre de su purificación. No tomará cosa santa, ni vendrá al santuario, hasta que se cumplan los días de su purificación. Los días de la purificación de una recién parida eran 40 días. 7 días la limpieza de su menstruación y 33 días extra que era la purificación de su sangre. De ahí es que, hermano, nuestras naciones, digo nuestras naciones porque en Estados Unidos nunca lo he escuchado, la verdad, yo no sé si se acostumbre eso, pero en nuestras naciones se habla de la famosa cuarentena, que cuando una dama tiene su bebé, tiene que tener un tiempo de cuarentena, 40 días. Y hay varones ingratos, malagradecidos, que ni la cuarentena aguantan, hermano. Báñese con agua fría, varón. Báñese con agua fría. Después de los días de la purificación de ellos toman al niño y se lo llevan al templo para presentar la ofrenda que el Señor había ordenado. ¿Por qué? Porque si iban a presentar la ofrenda, ¿qué significaba? Que ellos habían decidido no darlo al templo. Ellos habían decidido quedarse con él. Bueno, avanzo, hermanos. En esta visita al templo, oiga bien, en esta visita al templo sucede lo siguiente. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre era justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Escuche, hermano, estas credenciales. Escuche. Simeón era justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. A él le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera al Cristo del Señor. Movido entonces por el Espíritu, entró al templo. Y cuando los padres trajeron al niño Jesús para hacer con él conforme a la costumbre de la ley, él lo tomó en sus brazos y usted ya conoce la historia. Hermano, escuche las credenciales de Simeón. Justo, piadoso y esperaba la consolación de Israel. ¿A qué se refiere eso, hermano? ¿Qué cosa esperaba Simeón? Hermanos, ¿qué cosa esperaba Simeón? ¿Qué esperaba, hermanos? ¿Qué consolación necesitaba Israel? La independencia. La libertad. A ver, hermano, pongámonos espirituales si usted quiere. ¿Usted cree que se refería al diablo? ¿Usted cree que se refería a los demonios? ¿Usted cree que se refería a los enemigos espirituales del hombre? No. Porque ni siquiera está hablando de la humanidad en general, está hablando de Israel como nación. Esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y entonces, hermano, él toma al niño Jesús. Y oiga lo que dice, hermano. Oiga lo que dice Simeón cuando tiene al niño en sus manos. Leo el versículo 29 en adelante. Ahora, soberano Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación que has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de las naciones y la gloria de tu pueblo Israel.
Simeón también esperaba la salvación de Israel. Pero es que nosotros decimos salvación y hoy con mentalidad occidental, mentalidad cristiana, hoy ya pensamos salvación de nuestros pecados. Hoy ya pensamos salvación del infierno. Hoy ya pensamos salvación de la condenación espiritual. Pero cuando Simeón habla de salvación, está hablando de la redención de su nación. Está hablando de la redención de su pueblo Israel. Porque él también esperaba que el Mesías viniera a establecer su reino. Un reino literal. El hijo de David que iba a conquistar a todos los enemigos de Israel. Y que iba a hacer florecer una vez más el reino de Israel para que volviera a la gloria que tuvo en los días de David y que tuvo en los días de su hijo Salomón. Eso esperaban todos ellos. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto, hermano? Y ya voy a finalizar. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Porque oímos las palabras de Dios, porque oímos las profecías que Dios nos habla, y ciertamente Dios nos habla y ciertamente Dios nos profetiza. Pero la pregunta es, ¿realmente, hermano, las palabras que Dios nos ha hablado significan lo que nosotros creemos que significan? ¿Realmente va a pasar como nosotros hemos interpretado? ¿Realmente? ¿Cuántos de aquí, hermano, esperando algo que creímos que Dios nos había dado y no nos concedió? Y nos equivocamos. O por lo menos no fue de la manera en cómo nosotros pensamos. Por lo menos no fue de la manera en cómo nosotros, hermanos, lo soñamos o lo anhelaríamos. Porque ciertamente Dios nos... Pero ¿quién le... Es que usted ya sabe esto, por eso no pierdo tiempo en esto. Pero ¿quién le iba a decir a todos estos hombres? Todos hombres de Dios. Todos, una profeta. La otra santa mamá del niño Jesús. El otro sacerdote del templo. Otra profetisa. Todos hombres de Dios. El Espíritu de Dios estaba sobre ellos. No se puede decir que es que no tenían entendimiento, no tenían revelación, porque andaban solos, andaban perdidos. Todos hombres de Dios. Pero ¿quién de ellos supo que el Mesías iba a ser, hermano, ejecutado a la vista de ellos? ¿Cuál fue la decepción de los discípulos? Los que venían del camino de Emaús, cuando el Señor se presenta, entre todas las cosas que hablaron, usted conoce la historia. ¿Cuáles fueron las palabras de esos discípulos? ¿Qué les dijeron cuando hablaban con Él? Y les dijo, pero nosotros esperábamos que Él era el que habría de redimir a Israel. ¿Sabe qué estaban diciendo? Nos equivocamos. Estaban diciendo, lo seguimos. Estaban diciendo, caminamos con Él y nos equivocamos. Porque ellos tenían la mentalidad que el hijo de David, el Mesías, no podía morir. No podía morir, tenía que implantar un reino físico. Pero ¿quién le explicó a esa generación que en la sabiduría de Dios ese Mesías tenía que sufrir, tenía que morir y que ciertamente iba a implantar un reino que no tiene fin, pero no iba a empezar físico? Porque empezó con un reino espiritual, un reino que primero el Señor decidió librarnos de nuestros enemigos principales, que no eran los romanos, que no era otra nación, sino que era el diablo y sus demonios, la esclavitud espiritual. Pero ¿quién les decía a ellos? Pero ¿quién se los hizo entender? ¿Quién se los hizo ver? Hermano, yo quiero llevarle a esto porque en el caminar cristiano yo me he dado cuenta que todo lo que Dios nos ha prometido aquí o muy lejos allá se va a cumplir. Pero muy pocas veces es de la manera que yo espero, que usted espera, que nosotros esperamos. Porque Dios tiene su forma, Dios tiene su manera
particular de hacer las cosas. Finalizo con la última, rapidita. Ana la profetisa. También estaba allí la profetisa Ana, hija de Fanuel de la tribu de Aser. Ella era de edad avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su matrimonio y había quedado como viuda hasta 84 años. Escuche, hermano, no era una mujer impía. Escuche, no se apartaba del templo, sirviendo con ayunos y oraciones de noche y de día. En la misma hora acudió al templo y daba gracias a Dios. Escuche, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Les hablaba a los demás del niño. Les hablaba a los demás porque ella también esperaba este reinado mesiánico de esta manera. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque necesitamos entender, y se lo repito una vez más, que el Señor no va a hacer las cosas de la manera en como nosotros pensamos o necesariamente de la forma en como nosotros hemos interpretado. Oiga lo que voy a decir y lo que digo lo digo con temor en mi corazón. Si Dios prometió algo, por cuanto la Biblia declara que Él es fiel, Dios está obligado a cumplirlo y lo va a cumplir. Pero no a tu manera, no a la mía, no a mi forma. Y dentro de ese proceso, escucha hermano, dentro de ese proceso, en el cumplimiento de lo que Dios nos ha prometido, la medida perfecta de Dios se va a implantar en nuestras vidas. No tengo tiempo porque ya les veo un poquito desesperados, como que ya quieren comer y convivir. Pero mire, ¿por qué le digo esto? María necesitó pasar por eso. Dentro de las cosas que le profetizó este hombre de Dios, le dijo, este está puesto, y ahorita lo vamos a leer, para caída y para levantamiento de muchos, y para señal que será contradicha. Y hablando de ella le dice, y una espada traspasará tu misma alma. Hace algunos años yo le hablé de un tema que titulé así, la espada de María. Yo no sé si alguien tiene ese CD, le regalo, le voy a dar un special gift tonight. La espada de María, la di como en el 2011, por ahí, viejísima. Que en resumidas cuentas, yo creo, por lo menos esto es lo que yo interpreto, que esa espada que le profetizó Simeón que atravesaría su corazón, era que ella habría de recibir o tendría que ser forzada a recibir a su hijo como Dios y Salvador, y no solo por ser su hijo. Por eso yo creo que parte de esa espada fue esas formas en que el Señor actuó cuando le decían, tu madre y tus hermanos están aquí, ¿se acuerda? ¿Y qué decía él? No, aquí está. Aquí están mi madre y mis hermanos. Porque mi madre y mis hermanos, ¿quiénes son? Los que hacen la voluntad de Dios. Y bueno, no quiero meterme con María, pero lo que le quiero decir es que en ese proceso, la medida de Dios va a ser implantada en nuestro corazón. ¿Cuál es la medida de Dios? La medida perfecta, la forma perfecta. El varón perfecto es Jesús y Él es la medida y Él es el ejemplo para todos nosotros. Oiga lo que dice, y voy cerrando. Simeón los bendijo y dijo a María su madre, he aquí este es puesto, el Mesías, es puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Por favor diga conmigo, para caída de algunos y para levantamientos de otros. El Mesías venía, hermano, piense un minuto. El Mesías venía para que algunos cayeran
y para que otros fueran levantados. Dice, y para que sean descubiertos los pensamientos de muchos corazones, y una espada traspasará tu misma alma. Mire, hermano, es que el Mesías venía a imponer la voluntad de Dios, el gobierno de Dios, el reino de Dios, la medida de Dios. Y en esa medida unos tenían que caer porque estaban muy altos, porque estaban muy erguidos, porque estaban muy levantados. Otros tenían que ser levantados porque estaban muy abajo, muy en el suelo, muy pisoteados. Y eso mismo, hermano, es lo que hizo Juan el Bautista. Esa fue la causa o la razón de su ministerio. Oiga lo que dice, hablando de Juan el Bautista. Lucas capítulo 3, 4 al 6 dice: como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, oiga el ministerio de Juan: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Diga conmigo, enderecen sus sendas. Todo valle será rellenado y toda montaña y colina serán rebajadas. Otra vez, diga eso conmigo, hermano. Los valles serán rellenados y las montañas serán rebajadas. Diga conmigo, la medida de Dios. Otra vez, hermano, la medida de Dios. Los valles serán rellenados y las montañas serán rebajadas. Hay personas que están más altos de lo que deben estar. Y hay personas que por el sufrimiento, por la vida, por el diablo, lo que usted quiera, están en el valle más bajo de lo que deben estar. Y por eso a unos el Señor les habla, hermano, con palabras de misericordia, de gracia. Mi niña, yo estoy para ti. Tú eres mi niña. Mi corazón está contigo. Yo morí por ti. Pero de repente viene el Señor y a otros les dice y les habla, hermano, ásperamente, y les habla fuerte y les dice: tú eres así, tú eres asá. Porque tal vez es una montaña que necesita ser rebajada. La medida de Dios. ¿Qué tanto orgullo debo tener? Hace algunas semanas hablamos un poquito de eso entre los varones. ¿Qué tanto es la medida perfecta de mi hombría? Soy el hombre de la casa, soy el varón, pero ¿cuál es la medida de mi carácter? ¿Cuándo se convierte en control? ¿Y cuándo se convierte mi liderazgo en amor? ¿Qué tan suelto debo de ser con mi esposa? ¿En qué momento me convierto en su juguete, en su payaso, o soy su dictador? Cristo tiene la medida perfecta de todas las cosas. No es el carácter que tú crees, no es la forma de hablar que tú crees, no es la forma de bromear que tú crees, la forma de cantar que tú crees. La Biblia tiene la medida perfecta. Dios tiene la medida perfecta. Algunos tendrán que ser rebajados, pero otros tendrán que ser. ¿Qué dice la palabra, hermano? ¿Qué dice la palabra? Que el rico gloríese en ¿qué? ¿Están aquí, hermanos, o ya tienen hambre? ¿El rico gloríese en qué? ¿Qué dice la Biblia, hermano? El rico gloríese en su humillación, pero el pobre, ¿qué dice, hermano? El pobre gloríese en su exaltación. El pobre gloríese en su levantamiento, porque a algunos Dios les da la gracia y el favor para ser levantados, porque todo el tiempo han estado en la pobreza, todo el tiempo han estado, hermano, en necesidad, y cuando Dios les da, Dios les dice: baila, gózate, alégrate, porque he cambiado tu lamento en baile. Anúncialo, anuncia lo que yo he hecho contigo. Pero a un rico, hermano, Dios le dice: te he dado, pero shh. ¿Entiende lo que digo? La medida perfecta, la medida de Dios. Enderezad sus sendas.
todo valle sea rellenado y toda colina o toda montaña sea rebajada. La medida perfecta de Dios se llama Jesús, porque Él es el varón perfecto. Él es el varón perfecto. Amado, no es un cliché, no es una frase bonita. ¿Quieres saber cuál es el esposo perfecto? Mira a Jesús. ¿Quieres saber cómo es el padre perfecto? Mira a Jesús. ¿Quieres saber cómo es el negociante, el administrador perfecto? Mira a Jesús. ¿Quieres saber cómo es el maestro, el predicador perfecto? Mira a Jesús. No importa de qué situación de la vida hables, Jesús es la medida perfecta de todas las cosas. Jesús es la plenitud, la manifestación perfecta de todas las cosas. Ese rey que ellos esperaban no llegó de la manera en cómo lo esperaban, ni estableció el reino de la forma en como ellos lo esperaban. Ciertamente su reino ya ha sido establecido y ciertamente es un reino que no tiene fin, pero es un reino que empezó, como ya hemos hablado, espiritualmente, porque el Señor atacó a lo más importante. El mayor de nuestros enemigos no eran los romanos, ni las guerras, ni era otra nación. Era el diablo y sus demonios y nuestro pecado que nos tenía apartado de la presencia de Dios. Póngase de pie, amado. Diga conmigo: la medida perfecta. Escuche con atención esto que leí por ahí y que me parece muy interesante. Es una frase que encontré por ahí. Bueno, de hecho, para darle crédito a la persona correcta, parece ser que Santo Tomás de Aquino fue quien escribió esto, pero se lo leo. Dice: tenga mucho cuidado de fabricar un Dios a tu conveniencia. Un Dios que es pura misericordia, pero no es justicia. Un Dios que es todo amor, pero no es santidad. Un Dios que tiene un cielo para todos, pero no un infierno para nadie. Tal Dios no es el Dios de la Biblia, sino un ídolo que hemos formado a nuestra conveniencia. Porque ciertamente, amados, Dios es misericordia, pero también es justicia. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios es santo, Dios es puro, Dios es fuerte. Cierre sus ojitos. Padre, te damos gracias por ese rey que tú has enviado a esta tierra. Señor, a toro pasado, con la luz de las Escrituras y de tu Santo Espíritu, hoy podemos entender estas cosas. Y por eso, Señor, reconocemos tu sabiduría. No juzgamos a este pueblo. Sabemos, Señor, que fue tu mente quien planeó, quien ideó todas estas cosas de esta manera. Por eso tu siervo, el apóstol Pablo, quien era un hombre ilustre en el entendimiento de estas cosas, él se maravillaba, se gozaba al reflexionar en lo que tú has hecho y en la forma en cómo lo has hecho. Y él decía: oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria
por los siglos de los siglos. Levante sus manos y diga: a Él sea la gloria. A ese Rey sea la gloria. A Jesús sea la gloria. A ese Rey maravilloso que vino a alumbrar nuestras vidas, que vino a cambiar nuestra existencia, que vino a cambiar nuestro corazón, que vino a sacarnos de las tinieblas a la luz admirable. Señor, cumple tu propósito en nosotros. Cumple, amado Jesús, tu propósito en nosotros. Gracias, Rey, por haber venido. Gracias, Señor, por haber venido a este lugar. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, te damos. Gloria a Dios en las alturas. Paz y buena voluntad en la tierra a los hombres. Gracias te damos, Señor. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor.